production. This can uh, occur in the non-tourist place or where usually people want choice to stay and the night. And there are many of hotels in the place. Um, Muda of waiting is usually found at the check-in at the hotel and similar when when a point is late and Muda of transportation is I relate it the stopovers in the airport like um, is the escala. Okay. Muda of production occurs when there is an exhaustion, bueno, is a bureaucracy of the rent a room or the purchase of the plane ticket. Okay. Muda of inventory occurs when, in general, the hotel have, for example, too many tools or sheets. No te vayas a equivocar nada más con esa palabra, Carla. Yes, it's very difficult to pronounce. The muda of motion is related to some discord with consumer information. The muda of production checks is many guides given when there is a previous reservation, but there is some error in this in this one. Yes. Mhm. Eh, Profe, Dime. no sé si Adelante. soy yo, pero escucho mucho eco y no entiendo bien. Hay mucha interferencia. No lo sé, yo estoy escuchando, pues bueno, oigo lo que ella está mencionando. No sé si todos estén así. ¿Todos escuchan interferencia? Yo también. El mío se escucha bien. ¿Perdón? Pues digo, no sé si a ti se escucha bien y también conmigo se escucha bien y con otros se escucha interferencia. No sé, quizás sea la velocidad de conexión ahorita en estos momentos, pero vamos a ver si ya no se escucha tanto. Acércate un poquito más a tu micrófono, Carla, por favor. ¿Escucha mejor? Adelante, síguele, a ver, vamos a tratar de escuchar a ver si se oye sin interferencia. Repito lo mismo que había dicho, es que ya acabé No. mis mudas. No. ¿Qué más tienes que decir, Carla? Well, I think it's very difficult choice de muda de la muda correcta. Ahorita vamos a ver, sí, síguele adelante, pero es muy difícil. Aparentemente, cuando no conocemos las posibles definiciones, digo que en el video van mencionando más o menos a grandes rasgos lo que es cada uno de los tipos de desperdicio. Pero de inicio, en ocasiones, pues, al principio sí se nos hace muy complicado a todos, pero bueno, vamos a tratar de minimizarlo un poco más, ahorita enseguida que termine. Ok. Bueno, creo que por mi parte fue eso sí lo que me complicó bastante. Bueno, eso sí, nada más identificar el tipo de muda, porque sabía los errores que había, pero no el tipo. Okay.
Y en tu caso, Horta, ¿tienes una cosa que agregar con respecto a lo mismo? ¿Lo digo en español o en inglés? No, pues como que en español. Ah, perdón. Well, she told me she wanna talk about the tourism industry, and I focus on hotel industry. I can compliment about something new that existing in the hotel industry, like Muda of movement. I well, I had something to add because 5 years ago I worked in a hotel in Nayarit. Ajá. It is a very good hotel. It is called Royal Decameron. Although I was knowing my 5 cents always. Ujú. If I could observe, they have some problems in the kitchen. They have several restaurants in the hotel and several kitchens, but they only had a problem in two because they had a layout problem. At the time, I still did not know that term. The problem was the distribution of some ingredients, trays, or paints, and towards a very slow and tiring process. Although everything else was very well done. I remember that is very unlikely to meet a maze. Well, both, I think. Or finding cleaning your room. I remember that. And it's because they have a time to do their job and no cause a mood of movements. Um, well, I have something else that the muda of over process. I have two Overprocessing. over processing. I I have two examples. The first is the something sometimes employees have to clean uh, rooms because the people stay in that rooms destroy them. Mm. And when we have a note asks they ask a customer repeatedly for a billing information and they clean rooms in appropriate order. Ujú. It's all. O sea, para ti sí ha sido, o al menos sí trataste o sí encontraste tú alguna relación de Yes, I los found. tipos de desperdicio, al menos que vimos enfocados en manufactura dentro del área de servicios. Yes, I found several mudas or ways in industry service. Ok. ¿Alguna otra cosa que tengan que agregar? ¿Alguno de los dos? ¿Quién más falta ahorita? ¿Quién iba a seguir? Beatriz, Mande. ¿ibas a mencionar algo? No. No, por ahora no. Habías dicho que ibas a participar. Pero no seguimos analizando lo del video. O ya digo mi análisis sobre No, lo de servicio. ya sigues con tu análisis. Ya o los que originalmente habían dicho que se comprometían a hablar acerca de los periodos de tiempo, que ya se abarcaron todos, Ujú. ya no lo hicieron, pues ni modo, o sea, desgraciadamente así va a ser. Ok, entonces it's my turn. Okay, so I decided to analyze a car wash. For the mood of overproduction, I couldn't think about a mood of overproduction in a car wash because they can wash more than the cars that arrives to the place. Ajá. But the situation I could relate to this type of muda was that if at the end of the process there are a lot of cars arriving,
and there is not enough staff to clean it, it could cause low production. I'm not sure if it could count as muda because it's not a waste, but that was what came to my mind at that time. I don't know. I think it's a muda of overproduction upside down. I don't know because it cause a low production. Sí, no, vamos a ver más adelante. Tú sigue explicando lo que tú quieres explicar. Eso no me, acuérdense que yo les dije, no me interesaba todo eso. Lo que quería, mi objetivo era que participaran, que se equivocaran, que no tuvieran miedo, etcétera. Adelante. Okay. Muda of waiting. It's maybe when you have 2 or 3 workers waiting for the next car because the last one it's not ready yet. But if you have 2 car wash machines and you only use one at a time because maybe the owner thought that he would have a lot of clients every day, but now the reality is that he doesn't have enough clients to use both machines and to have working so many workers. And in the case of muda of transportation, it can be presented if the car wash doesn't have a good organization of the distances traveled by the car washers, or if the dried and cleaned area is far from the washing machine, and the cars have to travel a longer way to park and finish the washing process, wasting time that could be saved by shortening distances. And the muda of processing. This type of muda can take place if there are extra steps in the process. For example, when workers are cleaning the inside of the car, they wipe back to front or front to back. It depends on the methodology that they are using. But they don't clean the trunk first, and then the hood, and then the back seats, and then the tires. Even when there are 3 or 4 persons cleaning one car, there are an organization, and if that order is not being efficient to the process, this can be called muda of processing. In the case of muda of inventory, the car wash have to buy the raw material and the instruments with which they wash. But if they don't have the control of the quantities to be used, they can buy and buy without a control and create muda of inventory. Or if they don't have specified quantities of soap or water, that entails waste of resources. The muda of motion. If the cleaners are just using the cloth with one hand and with the other are doing nothing. And the muda of defects, I think it's that if they leave a dirty place in the car or something like that. And I think it's that my analysis for a car wash and the muda. Okay. ¿Tienes tú algo que agregar, Horta, con respecto a lo mismo? Well, I agree with everything she said. I can only add a muda that I haven't seen when I go to the car wash, with this muda of overprocessing. This happened with the employees. Well, sometimes employees have to reclean some parts of the car that have already been washed. Bueno, de hecho sí existe, ahorita lo mencionamos, pero de hecho sí existe. And this eso sería lo único que viste diferente. Yes, it's only I see. Okay. Me parece bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Hay una cosa que es muy importante que tengan que considerar. Déjenme compartir la pantalla y ahorita vamos a ver. Teacher, Dime.
Teacher, Dime. which muda is the most difficult to reduce? Vamos para allá. Es precisamente lo que tenemos que ver ahorita. Yo creo que todas son difíciles, sin embargo, ahorita vamos a darnos cuenta de algo, y algo que es muy esencial que tengan presente. Vamos a verlo ahorita. Bien, por aquí ahorita estaba haciendo algo, nomás hice una sola y la copié, pero bueno, nomás les puse todos los tipos de desperdicio, pero vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a construir algo. Hay una pregunta que estaba por ahí, no recuerdo en qué minuto estaba plasmada, que les decía que cuál era, cuál es el origen de todos los desperdicios. Uno de los tipos de desperdicio provoca todos los demás. Overproduction. Era sobreproducción, ¿sí? Pero veámoslo de esta manera. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, todos los 7 tipos de desperdicio? Bueno, si no quieren decirlos, pues los apuntamos, no tenemos problemas. Transportation, Waiting, movement, overprocessing, Waiting, espera. inventory, Estamos con overproduction. Ay Dios, ya se me olvidó cuál más dijeron. Era motion. processing, motion. No, motion. inventory, Transportation. Transportation lo puse al principio. Caray. Transportation. Y era defectos o reaction. Rejects. Ok. Processing, 4, 5, 6. ¿Y cuál era la última? Todos están de Processing. inventory, inventory. Era inventario. No hay de proceso. Proceso no es una muda. Sí, de proceso no es una muda. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero decíamos, vamos a ver por qué razones primeramente. Ya vimos cuál es la razón. Miren, dentro de la gráfica que les había mencionado, quizás yo olvidé mencionarles una sola cosa. Les decía, aproximadamente, ¿perdón? Profe, recuerdo que usted dijo que había otra muda, otro tipo de muda, una octava. Bueno, tenemos. human talent, Ok. Bien, les decía que la mayor parte aquí se encontraban, en la mayor porcentaje, se encontraban los 7 tipos de desperdicio. ¿Sí? Los 7 tipos de desperdicio, todos estos tipos de desperdicio, y que esto era algo que teníamos nosotros que no hay alternativa, eliminar. Esto es lo que me faltó decirles, eliminar. ¿Sí? Ahora, les decía que hay otros tipos de desperdicio que son todos aquellos que no agregan valor, pero son necesarios. Estos son los que no agregan ningún valor y hay que eliminarlos. Estos que no agregan valor, pero son necesarios, simplemente hay que reducirlos u optimizarlos, no hay alternativa. ¿Sí? Reducirlos u optimizarlos. ¿Sí? Y realmente esto es en lo que tenemos que enfocarnos y hacerlo. Hacerlo crecer. No hay alternativa, hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque esto es lo único que le agrega valor. En pocas palabras, esto es por lo que cuando yo compro una cosa, es por lo que se supone que estoy pagando. Yo no estoy pagando por los tipos de desperdicio, pero existen. Yo no estoy pagando por todas las actividades accesorias que no le agregan valor a lo que yo compré, pero que son necesarias. Sin embargo, esto es de lo que se trata finalmente, ¿no? Ahora bien, decimos que ahorita vemos cada uno de ellos, o igual mejor me voy primero y ahorita los vemos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es el desperdicio de transporte. Y aquí básicamente se trata del movimiento de las cosas, cualquier cosa que sea, material, herramental, etcétera, movimiento de las cosas más allá del necesario,
un movimiento más allá del que sea necesario. ¿Se tienen que mover? Sí, pero no tienes por qué moverlas más allá del necesario. Y esto decíamos que se enfoca básicamente en cosas materiales, no se enfoca en la persona. Puede ser el propio material, puede ser el andar, bueno, voy a poner, por ejemplo, todos los reportes, pueden ser algunos ejemplos, ahorita los vemos la aplicación, o pueden ser todos los suministros como herramientales, etcétera, ¿sí? Y algunos ejemplos es, miren, por ejemplo aquí, no lo voy a apuntar, pero para que ustedes vayan tomando lo que crean conveniente captar. Por ejemplo, cuando el material se toma de donde esté y que se lleva, por ejemplo, a la línea, que después de la línea pues le da la vuelta por ahí a toda la estación, o se le da la vuelta a toda la línea de ensamble, por cualquier causa que sea, cualquier movimiento, pero que sea referenciado a mover el material, a mover, inclusive en el caso de servicios, a mover, por ejemplo, los papeles. O sea, el hecho de que yo, ¿qué les diré? De que estoy yo en mi línea de ensamble y que necesito, no sé, un checklist que tengo que preparar o que tengo que registrar y que tenga que ir no sé, a sacar 20 copias, y esto es una cosa que tenemos que contemplar, ¿no? O sea, el hecho de que yo vaya a sacarle copias a un lugar tan extremo significa que es un movimiento innecesario porque no hay necesidad, ¿sí? Todas las empresas tienen ubicaciones claves de todo lo que son equipos de suministro, o al menos las empresas pues mayores, ¿sí? Pero bueno, todo aquello que sea transferido acerca de algún dispositivo o que sea de movimiento, incurrimos en los dos, tanto el de movimiento de la persona como el de transportar algo que no tiene por qué transportarse, ¿sí? Pero básicamente si nos enfocamos en el transporte es llevar algo que no es necesario y llevarlo a un lugar que no es necesario, simple y sencillamente. O sea, es algo que va más allá de lo que tiene que hacerse, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de desperdicio, por ejemplo, que involucran lo que es el transporte, ¿sí? Y hay algunos riesgos, por ejemplo, todo lo que vienen siendo los riesgos es que agregan costos, pero no agregan beneficios. El costo del tiempo, lógicamente, involucra una cantidad de dinero. Entonces, si agregan, cualquier desperdicio agrega costos o gastos, pero no crea ningún beneficio. La otra cosa con el transporte es transportar más allá de lo necesario algo, crea retrasos en la siguiente actividad que se lleve a cabo, ¿sí? Y por supuesto que añade cierto riesgo de que las cosas se dañen, que sean colocadas en un lugar equivocado, que se pierdan, etcétera, ¿sí? Esto es uno de los desperdicios, ¿no? Es para tener una idea muy general de lo que viene siendo el de transporte. En el caso, por ejemplo, de la sobreproducción, miren, básicamente es muy sencillo este concepto, ¿sí? Es dos cosas que tienen de característica, es producir demasiado es más allá de lo que es necesario, de lo que se va a vender o de lo que se programó, o producir, fíjense bien, producir demasiado. El de arriba es demasiado en cantidad y esto es demasiado en tiempo, demasiado pronto, ¿sí? Esto es hacer el trabajo antes de que sea necesario y de acuerdo a una característica que es la demanda, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, en una orden de producción tiempo antes de que sea, ahorita lo vamos a ver, antes de que sea su tiempo de programación definido, simplemente causa un desperdicio de este tipo. En cualquier tipo de servicios, el hecho de que yo, por ejemplo, sean ustedes 18, 20, 24, vamos a suponer que son 25 alumnos y que van a hacer un examen escrito, y el hecho de que yo vaya y saque 26, 27, 28 copias por si las dudas, significa algo que no tiene sentido, ¿sí?
porque yo no necesito 27, yo necesito nada más 25. Pero en fin, este es uno de los ejemplos más claros. Inclusive todo lo que es sobreproducción se ve mucho y todas las empresas lo tienen muy plasmado en todo lo que vienen siendo los documentos electrónicos, ¿sí? Donde yo emito un documento electrónico y ese documento electrónico va pasando por no sé qué tantas personas y ya cuando llega a la última persona que lo tiene que ver ya tiene como 50 anexos. Pero en fin, esos son algunos ejemplos de muchísimos que pueden existir. Y los riesgos es que consume recursos. Los recursos que podrían ser utilizados en alguna otra actividad, en alguna otra prioridad, ¿sí? Hay riesgos inclusive de perder, por ejemplo, ventas, digamos, por mantener un inventario que posteriormente puede ser dañado, como lo veremos más adelante. Simplemente el hecho de sobreproducir representa muchos riesgos, ¿sí? El de lo que es el movimiento, que es básicamente dijimos que se enfocaba en el movimiento de las personas, en el movimiento de la gente, ¿sí? En aspectos ergonómicos. ¿Sí? Y que no son necesarios para producir o para completar una tarea, digamos, de manera efectiva, o sea, con éxito. Hace que la tarea sea mucho más fácil, que pueda causar inclusive en el operario, por ejemplo, cuando está enfocada en el operario, que pueda causar un daño físico, una enfermedad. Yo recuerdo, ahorita se me vino a la mente, hace muchos años que escuché a una muchacha que era operaria en una empresa y estábamos por ahí haciendo alguna actividad, pero le decía él, le decía al supervisor, oye, fulanita, pues es que tienes que hacer esto así, 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 de esta manera, más efectivo, más rápido, etcétera, porque se están acumulando las piezas. Y le contestó le contestó la muchacha, muy molesta le contestó. Y ahorita les digo por qué le contestó así, ¿no? Le dice, el muchacho se llamaba Alejandro, el supervisor. Le dice, oye, Alejandro, es que tú crees que en ese tiempo les pagaban como, no sé, 90 pesos de salario mínimo. Oye, Alejandro, ¿crees que híjole, se va a oír mal, me disculpan, pero bueno, es para que lo entendamos. Oye, Alejandro, ¿crees que no sé, por 90 pesos me voy a andar empinando de más? Así le decía, y la situación era muy sencilla. La muchacha tenía que tomar piezas de una altura aproximadamente de 1 metro y colocarlas al ras del piso, que era donde estaba colocada el primer nivel de un contenedor. Y entonces estar haciendo ese movimiento en la última operación, donde todo mundo, pónganse a pensar esto, todo mundo toma las piezas de una altura de 1 metro y sale una pieza y la toma, le hace alguna cosa, se agacha para ponerla y para acomodarla en la charola del primer nivel y la charola llevaba, no sé, 40 piezas, 50 piezas y estar haciendo eso y le decía a la muchacha con mucha razón, y es que aquí, mira, ¿por qué no? Le decía con mucha razón, o sea, ¿por qué no ponen un levantador hidráulico que vaya subiendo o bajando de acuerdo al peso? Y con mucha razón, porque era muy factible y era muy posible porque ya se había hecho antes. Pero la realidad es que ese tipo de movimientos que son muchas veces innecesarios son un desperdicio. Igual, por ejemplo, véanlo de otra manera opuesta, en la misma operación, en la última operación, ¿sí? Ese supervisor tenía un poquito de restricciones, no sé, no pensaba más allá de lo normal, de lo que siempre había visto. Tenían la costumbre de poner siempre en la última operación, donde tenían que agarrar las piezas, igual, ¿sí? Y ponía siempre una muchacha muy bajita en una operación donde era todo lo contrario. La muchacha tenía que andarse subiendo a lo que hubiera para poder poner las piezas en la última charola de un contenedor doble de altura. No, nunca en su vida iba a alcanzar la pobre muchacha. Pero él siempre la pone ahí por las razones que él haya decidido. Y eso es una situación que no tiene sentido, son movimientos que son innecesarios. Oye, pon una persona que tenga una altura un poquito más promedio, un poquito más elevada, ¿sí? Y a la persona, no, simplemente es nada más el cambio, la persona que está agachándose demasiado, mira, pues ponla en aquella operación, en aquella línea donde es lo contrario, y a la chaparrita, pues ponla
ponla precisamente en la operación primera que les mencionaba. Pero esos tipos de movimientos simplemente son los ejemplos que les estoy poniendo, ¿sí? Les dije yo en alguna ocasión, el hecho de yo ponerle a un operario un dispositivo en su mesa de ensamble y ponérselo, no sé, en alguna posición que para él no es cómoda o que no está acostumbrado nadie a tomarla de esa manera, todo el mundo la vamos a cambiar y hacerlo de la manera en que dice el ingeniero, nada más porque dice el ingeniero, son movimientos innecesarios que después de 20, 50, 100, 150 repeticiones por hora, pues van a causar un cansancio de inicio y van a causar un daño muscular a la persona. Y posteriormente pueden venir las posibles incapacidades de las que nos quejamos, ¿sí? Pero eso se refiere al tipo de desperdicio de movimiento. Y los riesgos son que, por supuesto, cuesta mucho el tiempo, cuesta tiempo, porque unos pueden hacer normalmente van a hacer las operaciones menor, híjole, con menor eficiencia que las que podrían hacer si estuvieran adiestrados y ubicados correctamente, ¿sí? Y esto muchas veces les digo, pues, inclusive otro de los riesgos es que causa mucho estrés en las personas, causa mucho estrés en las personas. Hay alguien que, por ejemplo, está, ay, ¿por qué no les ponemos unas sillas a los operarios para que se sienten en la línea? Mira, pónselas. No va a pasar mediodía cuando ya te van a estar diciendo que se las quites. Porque es una posición totalmente incómoda para ellos porque están realizando, por ejemplo, movimientos más allá de los que estaban acostumbrados. Pero vienen siendo otro tipo de riesgos que se toman o que van a causar algún desperdicio de movimiento en las personas. El de los defectos, que son los errores, ¿sí? Básicamente aquí son errores. Y uno de ellos, de los defectos, el retrabajo. El retrabajo, bueno, en este caso los errores que, por ejemplo, se producen por un trabajo defectuoso, que se hizo en alguna operación, ¿sí? Y que se necesita volver a hacer, este es un desperdicio de partes rechazadas. Y además de ser un desperdicio, por ejemplo, de partes rechazadas, o sea, de defectos, causa otros tipos de desperdicio mayores. Y ahorita vamos a verlo también con un ejemplo. Básicamente aquí es muy sencillo todo aquello que se produce y que es consecuencia de un trabajo defectuoso es un desperdicio enfocado en los defectos o en todo lo que se rechaza. Pero en fin, esta es una opción. Si se evalúa económicamente, nunca va a ser adecuada, pero ninguna empresa lo evalúa económicamente. Simplemente dice, ¿sabes qué? Hay que retrabajarlo y adelante. Pero cuando se evalúa económicamente nunca da resultado. O sea, siempre va a salir más caro retrabajar que tirar. No hay alternativa. ¿Sí? Bien, inclusive hay otros tipos de efectos. Hay los efectos que normalmente se causan dentro del proceso y hay defectos que proceden de antes del proceso. O sea, de aquí vienen los conceptos que les mencionaba yo de se los voy a poner aquí, de los pokayoques. O sea, los pokayoques, hay varios niveles y normalmente se mencionan que hay 3 niveles. ¿Sí? Yo tengo una operación y les decía yo, hay un nivel de pokayoques que se enfoca en que si este es el flujo del producto, uno de los niveles del pokayoke se enfoca en prevenir, detectando piezas que vengan mal antes de que lleguen al proceso que deben de llegar. El segundo nivel de pokayokes está prevenir aquellos defectos que ocurran en el proceso. Y el último nivel de pokayokes está en prevenir que salgan piezas de la operación o que salgan piezas de la operación a la siguiente. ¿Sí? Estos son los 3 niveles de pokayoke o de dispositivos a pruebas de error. ¿Sí?
El recibir, por ejemplo, el material equivocado o no recibir el material como debe de ser, simplemente puede causar una serie de defectos que también ahorita lo veremos con un solo ejemplo, pues que simplemente causan que nosotros ocasionemos muchas veces como operarios, que causemos esos errores y que produzcamos algo que no es lo que se requeriría, ¿sí? Ahora bien, hay los riesgos son muy sencillos. Los riesgos simplemente, los defectos, híjole, los defectos pueden causar dos cosas. O causan que se tiren o causan el retrabajo, ¿sí? Estos son los riesgos en que se incluyen. Y hay Disculpe, desperdicio. ¿podría repetir? Es que no lo escuché. Te decía que hay varios riesgos con este tipo de desperdicio y que uno de ellos es que los defectos normalmente pueden ser defectos que normalmente van a incurrir en tirar las piezas, en scrap, o bien los defectos que normalmente van a poder también provocar el retrabajo. Pero cualquiera de los dos, ¿qué va a causar más? Pues va a causar, ay, perdón, le voy a poner en inglés, va a causar a su vez un desperdicio en el tiempo, porque le vas a invertir tiempo en el retrabajo. ¿Qué es lo que se hace? Yo hago una pieza y sale mal y la vuelvo a meter a la operación, a la línea. Lo que estoy haciendo es duplicar el costo de mano de obra y el costo de la infraestructura para el producto. O sea, estoy haciendo un producto con su doble de costo que debería de ser cuando yo lo meto a retrabajar. ¿Sí? Entonces, provoca ese tipo de desperdicio de dinero, desperdicio del material, y lo que es peor, de los defectos mayores. ¿Qué es lo que causa como un defecto mayor? Muchas veces es inclusive la pérdida de clientes, ¿sí? La pérdida de clientes. Ford es una de las empresas que no se tienta el corazón para poner en una situación incómoda a las empresas. Las pone en esta situación que se llama probation. Probation quiere decir que, ¿sabes qué? Te estoy probando porque parece ser que tú no das resultado, ¿sí? Y si no ves resultado, me busco otro proveedor. Dos proveedores, por ejemplo, para la misma pieza están prohibidos. No puedes tener dos proveedores para la misma pieza, imposible. La norma te lo prohíbe. Y hay una razón muy sencilla. Pero normalmente los clientes tienen ya algunos posibles proveedores de respaldo, ya aprobados. No aprobados, sino probados, ¿sí? Donde dicen, ¿sabes qué? No me está dando mis resultados o lo que yo necesito. ¿Sabes qué? Lo voy a retirar de mi negocio y me traigo a aquel. Al fin y al cabo hay muchos proveedores. Pero esto es todo lo que podría causar. En el caso, por ejemplo, de la muda de espera, se refiere a ambas cosas, ya sea que el material esté esperando o que la gente esté esperando por algo, alguna cosa, ¿sí? Por recursos, por información, por lo que ustedes quieran. El tener material que ya se produjo, pero que están esperando por ahí a que a alguien se le ocurra llevárselo al almacén o al tráiler, a donde sea, es un desperdicio de estar esperando ahí el material. El que las personas estén esperando a que alguien, perdón, dime. Por ejemplo, en este caso también entraría como muda de espera una inspección. No, la muda bueno, la inspección no es una muda de espera, a menos de que tú estés esperando a que salga una pieza mala para checarla. O sea, no, a menos de eso, no. La muda de espera es de alguna actividad que normalmente esté definida dentro de lo que es el producto o el material y lo que es la gente. O sea, ¿cuándo es cuando hay una muda de espera por parte de la gente? Si lo vieron en el video, vamos a suponer que yo tengo una máquina. Ahorita se lo voy a mostrar con un pequeño video de 2 minutos, espero. Si yo estoy en una máquina y la máquina, no sé, se tarda en hacer su actividad y yo espero, ahí estoy esperando hasta que termine la máquina, su operación para tomar la pieza y transferirla. Eso es una muda de espera, ¿sí? La idea, es básicamente que mientras la máquina esté operando, tú tengas alguna actividad que hacer adicional.
para eso están precisamente los estudios de tiempos y movimientos con las dichosas concesiones que se les dan. Pero, por ejemplo, si yo tengo que estar esperando a que salgan las piezas para ser checadas, no, es tu decisión, es un problema más de actitud. O sea, tú puedes decir, vamos a suponer, yo tengo que esperar o tengo que checar piezas que salgan mira, el auditor de calidad no te va a checar piezas en el proceso. Quien lo hace es el operador. El operador es su propio inspector, él hace su autoinspección. Entonces, es parte de su trabajo que está definido, pero en el caso, por ejemplo, de un auditor de calidad, él no puede estar esperando a que salga un contenedor para checar todo lo que tiene que llevar ese contenedor o checar las piezas. Él va y, por ejemplo, si está establecido que por cada hora tiene que checar 3 piezas, no importa si checa 3 a las 10:59 y checa las otras 3 a las 11:01. Eso no está restringido, simplemente te dice que cheques 3 piezas por cada hora. Pero pues normalmente no sucede el que un inspector esté esperando para checar las piezas. No es así. No es así y eso no se consideraría un desperdicio, sino una actitud más que nada, ¿sí? Pero eso es lo más común. Eso es lo más común. Profesor, Bien, dime. entonces las inspecciones serían como de las actividades que no generan valor, pero que son Sí, necesarias. sí, todos los ingenieros somos un desperdicio necesario. Todos, ven, todos, absolutamente todos. Los únicos que le agregan valor al producto son los operarios que transforman las propiedades o cambian el estado de lo que son los componentes, ¿sí? Ni siquiera los operarios, por ejemplo, los movedores de material que son sindicalizados, le agregan valor al producto, pero son necesarios, si no, ¿quién les lleva el material? Un inspector de calidad, un auditor de calidad, pues es necesario. Finalmente es necesario, aunque es un desperdicio, pero es necesario. Recursos humanos, finanzas, compras, somos un desperdicio. Necesarios, pero somos un desperdicio, por eso es que se pide que optimicemos ese tipo de desperdicios, ¿sí? Ese tipo de recursos, en donde hay que eliminar a fuerzas, es en los 7 tipos de desperdicios, son los que hay que eliminar, pero normalmente los desperdicios necesarios, pero que no agregamos valor, pues hay que optimizarlos, reducirlos a lo más que se pueda. Pero ese es el sentido de eso, ¿verdad? Pero en fin, por ejemplo, en este caso, algunos ejemplos de espera es material que tengamos nosotros, digamos, almacenado y que esté esperando para ser transferido o que sea embarcado, cuando ya debió de haber sido, no tiene sentido. O sea, tú generas, por ejemplo, o tienes tú la orden de que vas a recoger un material para embarcarlo y para subirlo primeramente a un tráiler. Pero pues si tú le das la orden al que mueve el material ahorita y lo hace hasta dentro de 1 hora, eso es una muda de espera para el material, ¿sí? Y habrá muchos pretextos que pongamos en las empresas, que andaba ocupado, que no tenía tiempo, que el montacargas no tenía carga, que no tenía gasolina, que no tenía diésel, que no tenía gas. No importa, simplemente es un desperdicio. Y es ahí donde se tiene que eliminar y buscar las formas de resolverlo, ¿sí? Cuando un departamento, por ejemplo, está esperando para que le clarifiquen una información por parte de otro departamento, es una muda de espera. Así de sencillo, o sea, no hay alternativa. O sea, en el sentido estricto, así es como debemos de funcionar todos y debemos de trabajar, buscando lo óptimo, ¿sí? Pero bueno, esos son algunos ejemplos muy simples, muy sencillos. Y nuevamente, los riesgos que tiene siempre van a ser de costos, ya sea en tiempo, en dinero, tiempo por cantidad o tiempo eh, o costos en tiempo, ¿sí? Y muchas veces, pues en la muda de espera puede causar inclusive que haya un flujo en lo que viene siendo todo lo que es el material o un flujo hacia el cliente. Y todo eso muchas veces, cuando
Cuando es muy repetitivo la espera por parte de las personas en las líneas, créanme que eso les causa mucho estrés, ¿sí? Porque la mentalidad de los operarios es que me van a ver que no estoy haciendo, que estoy desocupado, etcétera, etcétera. Esa es la mentalidad de muchos, no de todos, pero sí de muchos. Bien, y el inventario es mucho más sencilla. Digo, bien complicada de controlar, pero es mucho más sencilla de entender. Es tener mucho o no tener lo suficiente. Tener mucho o no tener lo suficiente de un componente o de una parte. Pero no nada más de una parte. Puede ser también de los suministros que necesitemos. Y yo les pongo un ejemplo, digamos, en una empresa, por ejemplo, de maquinados o donde hay maquinados, está el almacén, por ejemplo, tenemos por ahí el almacén de suministros, de MRO que le llaman, donde aquí, por ejemplo, en una de maquinados puede haber que tengamos, no sé, 20 buriles, porque son los que se necesitan para consumir en un periodo de tiempo, ¿sí? Para un determinado, eh, no sé, para un determinado torno. Pues sí, estos son los 20 buriles que tengo aquí. Ahora nos vamos a la línea donde está la dichosa maquinita, donde está el torno, ¿sí? Un centro de maquinado, por ejemplo, y vemos que el operario que tenemos aquí, tiene ahí, por ejemplo, su almacencito, por ahí tiene almacenados, y si vemos un día, por curiosidad, digo, pues no está prohibido, pero sabiendo bien que así sucede, ¿no? Si le abriéramos alguno de los cajones que están dentro de la línea, créanme que ahí va a tener su propio inventario de buriles. Y alguien puede decir, oye, pero es que, ¿cómo es posible? Si cuando yo me acabo un buril, voy y entrego lo que quedó acá para que me regresen o no, eso no es posible. Pues pregúntenle al operario a ver cómo le hace, porque es posible. ¿Sí? Les digo, en el caso, por ejemplo, del inventario, algunos ejemplos, muchas veces tenemos demasiado cantidad de, no sé, por ejemplo, de buriles que sabemos bien que no es necesario tener tal cantidad, y para eso existen los máximos y los mínimos, ¿sí? Y para eso existe un concepto que se llaman tarjetas viajeras, que las tarjetas viajeras simplemente están establecidas para que cuando yo defina qué cantidad de tal suministro debe de haber aquí, esa tarjeta viajera le dice el máximo y el mínimo. ¿Sabes qué? Nunca tengas más de 10, pero cuando te llegue a 4, pide para que te lleguen hasta 10. Ay, para eso sirve la tarjeta viajera, un concepto de investigación de operaciones 2, ¿sí? Un concepto de la clasificación ABC. Esto es una aplicación de lo que lo que vienen siendo esas materias. Esto, el control que se tiene, cuando no se tiene este control, pues caemos mucho en tener el inventario. O tenemos mucho o no tenemos lo suficiente. ¿Sí? Y a eso se refiere. Ahora, tener mucho inventario. Miren, si tenemos mucho inventario, causa ciertos riesgos. ¿Por qué? Uno de ellos es, consume más recursos de todo tipo, costos, etcétera, ¿sí? Consume más recursos, incrementa el riesgo. Ahorita espero verlo. Incrementa el riesgo, ¿sí? Reduce la confiabilidad. ¿Dónde lo vemos? Miren, cuando se hacen los inventarios, resulta que toda la gente está acostumbrada a ir al sistema. Va al sistema y te dice, oye, ¿cuántas partes hay del número XXX? No, pues hay 9,432. Esto es una mentira en todos lados. Cualquier número. Resulta que si yo voy y cuento físicamente, nunca voy a tener esta cantidad.
simplemente va a ser diferente de 9,432 y bastante diferente. Por eso reduce la confiabilidad. Aparentemente tener más inventario nos da más confiabilidad, pues es todo lo contrario. Reduce la confiabilidad. Y es muy fácil a veces investigar por qué. En el almacén, por ejemplo, yo tengo mi almacén y tengo todos mis racks por ahí establecidos, ¿sí? Tengo yo el montón de racks con el montón de piezas y de cajas, etcétera. Miren, eh, yo puedo contar mi inventario el día de hoy, en la mañana, a las 7 de la mañana, y me dio esa cantidad, 9,000 piezas. Y luego voy, esto fue, digamos, a las 7 de la mañana, y luego voy a las 15 horas y lo vuelvo a contar. Y no produje nada de todas estas piezas, quiere decir que debe de haber las mismas 90,000. Pues resulta que nada más hay, no sé, 89,950. Y luego dices, oye, ¿y las otras 50? ¿Dónde quedaron? Pues resulta que, por ejemplo, muchas veces cuando los ingenieros hacemos pruebas de ingeniería, vamos y tomamos las piezas del almacén, pero nunca notificamos ni damos de baja que sacamos esas 50 piezas. Y así de esa manera empiezan las mermas. Y entonces eso reduce la confiabilidad y por lo tanto tener mucho inventario o tener muy poco, lógicamente que nos causa muchos problemas y es un desperdicio, ¿sí? El hecho de tener muy poco inventario incrementa el riesgo de perder pérdidas, perdón, el riesgo de perder ventas, de perder clientes nuevamente, ¿sí? Y vamos, entendiendo esto como una de las últimas dos, la de sobreprocesamiento. ¿Qué es el sobreprocesamiento para que lo entendamos? Y lo vamos a entender muy fácilmente. Hacer más de lo requerido o establecido o más de lo que el cliente paga. Esto lo vemos aquí sí hay muchos ejemplos. Hacer más de lo que el cliente paga, ¿sí? Demasiadas aprobaciones para una orden de compra, demasiadas aprobaciones. Miren, es un sobreprocesamiento. El hecho de que yo haga, por ejemplo, que les haga un examen y que después lo esté modificando y que lo esté corrigiendo, es un sobreprocesamiento. Que aparte de ser un desperdicio de defectos, yo estoy sobreprocesando. Y para que lo entendamos de doble manera, miren, varios ejemplos. El chequeo doble, voy a ponerlo con esa palabra que no es muy, muy buena, pero bueno. El chequeo doble, ¿sí? Es un sobreprocesamiento. Si yo estoy contando cuántas personas entran al salón y entran 20 personas y son 20 alumnos, y luego todavía de ratito veo todavía otra vez a contar las 20 y sé que no ha salido nadie, este es un desperdicio de sobreprocesamiento. El chequeo doble en cualquier actividad. Digo, ¿por qué tengo que checar 2 veces algo si yo soy el responsable de hacer una verificación nada más? ¿O no tengo seguridad o lo hice mal? Les decía, el tener múltiples aprobaciones para cualquier, por ejemplo, aprobaciones de dinero para las compras. Miren, las empresas que realmente saben cómo eliminar el sobreprocesamiento en lo que vienen siendo los servicios de la empresa, y respecto a las compras, lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Si la compra está entre 0 pesos y 1,000 pesos, que la apruebe el responsable, perdón, que la apruebe el responsable, el ingeniero. Si está entre 1,000 pesos y 20,000 pesos, ¿sabes qué? Que la apruebe el supervisor. Si está entre 20,000 pesos y 100,000 pesos, pues ya entonces involucramos al supervisor y a finanzas. Si está entre 100,000 pesos y 1,000,000 de pesos, ¿sabes qué? Pues ponemos al gerente y ponemos a finanzas. Y si es arriba, por ejemplo, no sé, de 200,000 pesos, pues tendrá que tener 2 aprobaciones de finanzas, no, perdón, una aprobación de finanzas todavía. Finanzas y, por ejemplo, el gerente de planta, ¿sí?
Si va arriba, por ejemplo, de 1 millón de 200,000, ya me equivoqué por aquí, en fin, no importa la cantidad, vamos a suponer que vaya arriba, por ejemplo, de 1,5 millones de pesos. ¿Sabes qué? Necesita la aprobación del gerente de planta, necesita 2 aprobaciones de finanzas, ¿sí? Una del gerente de finanzas y otra del, no sé, del coordinador o del gerente de cuentas por pagar, por ejemplo, o de compras inclusive, en muchas ocasiones. O sea, hay maneras de evitar ese sobreprocesamiento, pero lo haces precisamente cuando para una simple compra a veces de 0 a 1,000 pesos vas y consigues la firma de tu jefe, y vas y consigues la firma de finanzas, y vas y consigues la firma del gerente, y vas y... Caramba, este es el tipo de, por ejemplo, de ejemplos que se pueden manejar. Y los riesgos nuevamente vienen siendo costos, y nuevamente vienen siendo los mismos costos, por el tiempo, por la cantidad, ¿sí? El sobretrabajo que causan que es un desperdicio de movimiento, un sobretrabajo en la persona, y que esto les dije, normalmente a veces les causa estrés todo andar consiguiendo puras firmas. ¿Qué es lo que causa esto? Esto es un riesgo potencial de errores nuevamente, ¿sí? Esto es un riesgo potencial de errores. Y por último, el de talento. Es cuando este, decimos nosotros, en cuestión de material, decimos, vamos a ponerlo con la misma palabra, stock out. Pero aquí vienen siendo stock out de conocimientos, de habilidades, híjole, o de competencias de la persona. Se los pongo muy fácil. Hay personas que van bueno, por necesidad las ubican en un área que conocen, que tienen conocimiento, que saben desarrollarla, etcétera. Pero que muchas veces esas personas podrían dar un mejor resultado en un área diferente. Eso es un desperdicio del talento, ¿sí? Créanme que muchas veces, y yo lo he visto en muchísimas ocasiones, tener a una persona con demasiadas habilidades y capacidades en un área donde siempre todo el día va a estar sentado y todavía va a estar checando papeles, que no pone en juego, no pone en práctica todos sus conocimientos ni su experiencia, es un desperdicio con el que siempre se va a jugar. No hay alternativa. No hay alternativa. Y es igual con aquel que no tiene los conocimientos y que está desarrollando un trabajo donde se requieren otro tipo de habilidades, conocimientos mayores. A eso se refiere un desperdicio de talento, o sea, el ocupar a alguien que no tiene las suficientes capacidades, como el no tener a la persona que tiene las suficientes capacidades. Pero les digo, este desperdicio normalmente no se menciona porque no podemos jugar con él. ¿Cómo podemos hacerle? Más que como cuando tengamos personal a nuestro cargo, podríamos nosotros manejarlo hasta cierto punto, y a veces nos vemos restringidos por las reglas o por los procedimientos de recursos humanos. Y eso, por ejemplo, inclusive algunos ejemplos, la carencia o la falta, por ejemplo, la falta de entrenamiento. Unos ejemplos son, digamos, la falta de entrenamiento entre posiciones similares, por preferencias, por lo que ustedes quieran. Muchas veces no es nada entendible, pero es un desperdicio de talento. O sea, la falta de entrenamiento entre posiciones similares. El que no existan estándares, por ejemplo, el que no existan estándares para las personas, para que las sigan y mejoren.
y mejoren en las personas. Eso es un desperdicio del talento. Y lógicamente los riesgos son muy sencillos. Hay frustración. En algunos casos y en algunas empresas hay rotación. Y muy alta, por ejemplo. Hay una moral muy baja en muchas empresas, no de todos, pero sí de algunos empleados, y que son empleados muy buenos, muy positivos. Y otra viene siendo la pérdida de credibilidad. Y ejemplos hay muchos. Cuando estamos en la escuela y vemos un montonal de compañeros que traen su uniforme de baleo y todo el mundo soñamos con llegar a baleo y etcétera, etcétera, etcétera. Y de ratito cuando llevan un mes ahí en baleo, un mes y medio, 2 meses, ya se quieren salir y ya se andan quejando de baleo, pues no. No siempre es lo que vemos, no siempre es lo que nosotros percibimos. Pero en fin, estos son algunos ejemplos de lo que vienen siendo los 8 tipos de desperdicio que les mencionaba. Y sí, normalmente, ¿cuál es el que causa a todos los demás? Sobreproducción. Ya en la siguiente clase veremos cómo, con un ejemplo, a ver si se me ocurre cualquiera. Con un ejemplo veremos por qué causa este, por qué causa este, por qué causa este, por qué causa este, por qué causa este y por qué causan todos. Y es muy sencillo, creo que es muy sencillo, es muy sencillo encontrar ejemplos, porque pues bien, ¿sí? Es muy sencillo encontrar ejemplos de por qué la sobreproducción causa a los demás, y por qué no el transporte causa a los demás, por qué no el sobreprocesamiento causa a los demás, ¿sí? Les pongo un ejemplo nada más que me faltó aquí en el sobreprocesamiento y que pasa en todas las empresas. Miren, una pieza que necesita ser pintada y que la pintamos nosotros, digamos, de negro, no importa el color, ¿sí? En todas las empresas automovilísticas pasa esto y que no digan que no, digo, no con la pintura externa del automóvil, pero sí con las partes internas, ¿sí? Nosotros tenemos y recibimos un componente que es pintado de negro, que se pinta de negro, y que por un manejo inadecuado sufrió algún rasguño, y entonces para evitar ese rasguño, nosotros deberíamos en el sentido estricto rechazar esa pieza. Pero no pasa eso. ¿Qué es lo que hacemos? Todas las empresas tienen su dotación de pintura en spray, de esa de que les venden en las ferreterías, para que no nos perdamos. ¿Y qué es lo que hacen? Hagan su botellita de spray, de spray con pintura negra, hagan de cuenta que es una pieza cuadrada, ¿no? Y que tiene por aquí, toda está negra y que por aquí tiene un pequeño rasguño. Pues lo que hacen es, ¿saben qué? Nomás le rocían por ahí, ya se tapó el rasguño y ya pasó la pieza. Esto es un sobreprocesamiento, porque la pieza por sí misma no necesita más pintura, la pieza por sí misma no necesita que andes comprando botellas de scrap de pintura para ponerle ahí. No necesita eso. En el caso, por ejemplo, del que explicaban ahorita del car wash, no es necesario, o sea, el sobreprocesamiento existe cuando yo que lavo los carros, lo lavé y lo limpié y lo sequé, etcétera, y que viene mi cliente y que me dice, oye, aquí me lo dejaste todo, ¿cómo será? Con muchas gotitas enfrente. ¿No es un sobreprocesamiento? Sencillo, o sea, no era necesario. Si lo hubiera hecho en la primera ocasión de la manera correcta, no hubiera habido necesidad de que el cliente le dijera, ¿sabes qué? Pásale otra vez el trapito aquí. ¿Sí? Es un sobreprocesamiento. O que le pongan por ahí el armorol a las llantas y que el cliente se dé cuenta, oye, pues por ahí no se ve parejito el armorol, pues que agarro otra pedazo ahí de esponja y lo lleno de armorol y le vuelvo a dar otra pasada. Es un sobreprocesamiento. ¿Sí? Esto sí, se me olvidó decirles acerca de este desperdicio. Pero este es un ejemplo de sobreprocesamiento. Y así veremos en la siguiente ocasión veremos un ejemplo total de todo lo que vienen siendo, quién causa los desperdicios y cómo se originan. ¿De acuerdo? Bien, pues, Sí, profe. de acuerdo. Si no hay alguna cosa, por favor, nos vemos en la siguiente y sí les voy a pedir un favor bien grande. Participen más y cuestionen más. No me crean a mí lo que les digo, porque qué tal si les estoy echando mentiras.
No me crean, asegúrense ustedes. Ya les he dicho, yo no soy experto, pero si me falla algo, lo acepto y si no sé, pregunto, pero salimos de dudas entre todos. Pero pregunten, participen, o sea, yo nunca les dije y sigo que los iba a castigar por no hablar, perdón, por su inglés. Yo les dije que no iba a pasar eso. Lo que quiero es que perdieran el miedo, que dijeran lo que dijeran, no me importaba, créanme que no me importaba porque eso es lo que estoy mencionando en pocas palabras. Lo que quiero es que pierdan el miedo y que pregunten antes de que se enfrenten a la realidad, dentro de lo que vienen siendo los poquitos tiempos que tenemos, pero bueno, háganlo por favor y nos vemos en la siguiente. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós, hasta luego.